Esta guerra es sumamente extensa, ya que hablamos de antecedentes desde la Gran Guerra hasta su inicio formal en 1948 y su continuación hasta nuestros días. Todo comienza cuando Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán pasó a manos británicas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes asuntos que había que resolver era el mandato de Inglaterra sobre el territorio palestino. Volviendo a principios del siglo XX, además de los conflictos armados, comenzó una inmigración judía en masa a las tierras de Palestina. En 1925 ya había unos 100.000 judíos viviendo entre 765.000 palestinos. La Segunda Guerra Mundial terminó precipitando el desplazamiento judío, momento en el cual los enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por el mismo territorio. Es entonces cuando llega la división de Palestina y la guerra de 1948. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU apoyó el plan de partición de Palestina. Se separó así el territorio palestino en un estado judío y otro árabe. Algo que en la práctica no se cumplió, ya que solo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. El 14 de mayo de 1948 se llevó a cabo la retirada británica y se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los ejércitos de 5 países vecinos: Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, con el fin de destruirlo, ocurriendo la Guerra Árabe-Israelí de 1948, en la cual Israel salió vencedor. A finales de ese año, los judíos eran mayoría en el territorio. Los palestinos, por su parte, crearon en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina, UOLP, con el objetivo de retroceder las fronteras a las del tiempo del mandato británico. Entre los años 50 y 60, los palestinos realizaron varios ataques en las fronteras con la ayuda de Egipto, Jordania y Siria. Estos ataques provocaron la respuesta del ejército israelí y toda la zona de las fronteras se convirtió en un escenario crudo y lleno de violencia. Después de eso, los sucesos más trascendentes fueron la Guerra de los 6 días y el golpe de Yom Kippur. La primera ocurrió en 1967. Israel se enfrentó nuevamente con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Siria, apoyados por Egipto. Pero la superioridad militar de Israel era evidente, y los árabes cayeron derrotados. Esta guerra significó además la intervención de las superpotencias de la época, que se hallaban en plena Guerra Fría. Israel recibió mucha ayuda de Estados Unidos y los países árabes fueron apoyados por la Unión Soviética. Por otra parte, en el golpe de Yom Kippur, la consecuencia más importante es que demostró que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También llevó a que Egipto e Israel firmaran un acuerdo de paz que generó ira en los árabes más radicales.
Viéndolo del lado humanitario, entre su guerra de independencia y la guerra de los 6 días, se registraron, que se dice fácil y no lo es, 25.306 muertos en la región entre dos bandos. Pasando a nuestros años, de acuerdo con fuentes palestinas, el número de muertos, en su mayoría civiles, resultado de bombardeos y ataques terrestres y marítimos del ejército hebreo, fue de 7.342. Bombardeos selectivos que se centran en investigar la casa de los jefes militares y atacarla, pero como siempre no saben dónde está exactamente. Arrasan con sus alrededores. Mientras en otras zonas, durante la prolongada ocupación de Israel en Palestina, más de 1.500 civiles murieron y 1.250 palestinos que quedaron desplazados debido a la demolición de viviendas por las autoridades israelíes. Fue a principios de 2020 cuando Trump sale con su famoso plan para acabar de una vez por todas con este conflicto. Este consiste en crear zonas especiales de hacinamiento para la población palestina. Sin embargo, en la realidad se asemeja mucho a un Bantustan. Un Bantustan fue un concepto utilizado por primera vez por los británicos en Sudáfrica, en el cual la población negra no tenía derecho a recrearse económicamente de una forma productiva que no sea con sus dueños blancos. Sin embargo, tenían su propio espacio y libertad política. Traduciendo esto a nuestros días, el primer ministro israelí y Donald Trump más que nada tienen un plan político y no humanitario que pretende aislar a la población palestina como lo hacían antiguamente con la población negra, dando a esclarecer aún más la discriminación que este grupo está sufriendo actualmente. Sin embargo, no podemos decir que ellos son los únicos afectados, ya que en sus inicios de este conflicto, la población judía era la más violentada. En conclusión, podríamos decir que este es uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia moderna, y que en vez de que la comunidad internacional ponga en foco rojo este conflicto, simplemente se lava las manos. Para finalizar, nuestro equipo quiere decir 2 frases a reflexionar. La primera es: cuando los elefantes se pelean, las únicas que sufren son las hormigas. Y por último, como decía nuestro presidente, entre los individuos como entre las naciones, el respeto del derecho ajeno es la paz.